Bueno, procedemos la segunda parte. Esto es lo que tiene, bueno, uno puede hacer un parate, fumarse un cigarrillo, tomar agua. Bien, estábamos con esta segunda clave o este segundo eje relacionado a la discriminación de los temas prioritarios con relación a lo desechable, si se quiere, que nada es desechable, pero sí a las cuestiones que, digamos, requieren menor relevancia, es decir, dónde poner el foco, ¿no? Que esto es tan importante frente a las inquietudes que ustedes me estuvieron manifestando de esta cuestión que tiene que ver con la organización y la administración del tiempo. ¿Qué herramientas tenemos para que Bueno, primero ya hablamos de las consignas y ahora vamos a hablar del programa de la materia, ¿sí? Como un documento que creo que algo le fui anticipando en el video del encuentro anterior, que es algo que no le damos mucha pelota al principio, ¿sí? Como que le restamos importancia, pero es importante porque allí en ese documento está plasmado todo lo que estuvimos mencionando hasta el momento. Es decir, todo lo que a nosotros nos va a anticipar, nos va a decir, nos va a prescribir qué es lo que la materia pretende de nosotros, de nuestras expectativas de aprendizaje. Yo lo que le estaba contando al final del último video es que particularmente en el ciclo introductorio ustedes tienen el mismo programa, obviamente discriminado a cada unidad académica, ¿no? Economía y administración tienen sus tres materias, la común, si se quiere, es lectura y escritura académica, pero aún así no es la misma lectura y escritura académica de economía y administración que la que ven en sociales, ¿sí? Y después, bueno, tienen matemática, tienen CPT, tienen texto de economía y administración y tienen introducción a conocimientos de ciencias sociales, pero digo, hay un solo programa para todas las comisiones. En ese sentido hay una homogeneidad, es decir, no es que ustedes que están en la comisión Vera 1 o Economía 12 ven cosas distintas o tienen modalidades de evaluación, instrumentos de evaluación, propósitos u objetivos de la materia diferentes a las que tiene la comisión 2, la comisión 5, la comisión 14.000. Es igual. En ese sentido, se deciden los programas en función de una coordinación general. Después cada una de las asignaturas tiene su propia coordinación que también delimita los programas, cosa que el cuatrimestre que viene o cuando ya empiecen a hacer materias del ciclo inicial y o diplomatura de la carrera, eso cambia, porque ahí sí ya cada docente o cada curso, comisión, ya tiene la facultad de diseñar su propio programa. Por supuesto, no hay variaciones estructurales. Si ustedes de repente, no sé, la gente de enfermería se anotan en la comisión de ciencias biológicas de tal docente a la que se anota con otro docente, o historia del pensamiento económico, como para poner algunos ejemplos, pero sí pueden variar el enfoque de la materia, quizás la dimensión o la relevancia que se le da a un determinado o una determinada unidad temática, o a lo mejor el criterio de organización de los contenidos, o a lo mejor lo más importante seguramente para ustedes, los instrumentos de evaluación, las formas que cada docente tiene para evaluarlo. En este caso, en el ciclo introductorio van a ser las mismas para todas las comisiones. Entonces, más importante es que ustedes conozcan el programa. ¿Por qué? Porque el programa es lo que a ustedes les da los parámetros de coherencia. Si ustedes no, y los que les permiten en este sentido también elaborar ciertas predicciones acerca de cuáles van a ser los criterios sobre los que van a ser evaluados. Básicamente es lo que les estoy diciendo yo. Lo que se va a evaluar y lo que va a ser ponderado fundamentalmente es la forma en la que ustedes comunican ese conocimiento. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En principio, que
la estructura de redacción responda con todas las normativas o convenciones que ustedes están mirando en las materias, que sean coherentes, que tengan los elementos de cohesión, que las oraciones estén estructuradas, que tengan solución de continuidad, que no sea ¿cómo se dice? Un conjunto así, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero como compartimientos estancos me sale, pero como todas ideas sueltas, ¿sí? Sino que haya una coherencia, un hilo conductor en lo que ustedes escriben, en lo que ustedes redactan. Vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de cuán fino o cuán sofisticado puede llegar a ser el vocabulario, sino que las convenciones de redacción tienen que ver con esto, con que sea claro, con que sea preciso y fundamentalmente con que lo que ustedes responden se ajuste a la consigna. Es decir, que no respondan cualquier disparate. Que no respondan, que ustedes tengan esa capacidad de poder interpretar la consigna. Por eso es tan importante la lectura inicial de la consigna e ir al texto en función de esa consigna o de esas consignas. Voy a hacer un paréntesis acá porque se me ocurre también una dificultad bastante recurrente en la que solemos caer, sobre todo al principio. Cuando aparecen consignas en mayor o menor medida, bien o mal formuladas, pero que ustedes les solicita dar, por ejemplo, su opinión. Una consigna que dice que puede estar incluida, por supuesto, en un parcial o en una instancia de evaluación calificada o ponderada numéricamente, en la que a ustedes se les solicita dar su opinión acerca de tal o cual tema o tal o cual texto o cual o tal idea del texto, o explicar algún fragmento del texto. Ante una situación así, la opinión de ustedes, o sea, esa opinión, esa argumentación, ese punto de vista que ustedes tienen que dar, tiene que estar necesariamente articulado a lo que dice el texto. Es decir, no es una opinión, no es un punto de vista que puede caer del catre, sino que ustedes lo tienen que dar, lo tienen que desarrollar en función del texto o en función del material de lectura como materia prima. Si ustedes le dicen qué posicionamiento tienen, qué sé yo, en un texto sobre introducción al conocimiento científico, sobre tal enunciado, ustedes no es que se van a tener que poner a hacer opinología acerca de la idea de lo que quiere decir el autor con ese enunciado, sino en principio tienen que develar, bueno, ese enunciado, ¿qué es? ¿Es una hipótesis, supónganse? ¿Es una teoría? ¿Qué es ese enunciado? En términos de lo que la materia demanda. Yo en el apunte les puse un ejemplo acerca de que se les puede llegar a dar un caso práctico, ¿no? Lo que se llaman casos prácticos. Un texto, qué sé yo, acerca de... o supónganse que se crucen con un texto acerca de algo que lo pueden ver claramente hoy día en los medios de comunicación y con todo este debate coyuntural acerca del rol de la ciencia, supónganse, ¿no? El rol de la ciencia a la hora o dentro de su función de resolver problemas prácticos o de encontrar, si se quieren, leyes universales. Bueno, si yo, relacionando eso con un texto que se les da a ustedes acerca del coronavirus o acerca de la vacuna, o acerca de las investigaciones que se están haciendo para el descubrimiento de la vacuna del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ustedes se van a tener que poner a opinar sobre el coronavirus? No. O a lo mejor van a tener que hacer mención, pero el sustrato de esa respuesta va a estar vinculado a los temas y a los contenidos que están tratando en la materia. ¿Y a qué están relacionados esos temas? Bueno, básicamente al rol de la ciencia, a la función de la ciencia, a las vicisitudes que puede presentar el conocimiento científico, a las dificultades, a los alcances, al método. Es decir, todas estas cosas les tienen que estar resonando a esta altura, si fueron
o si pudieron hacerle un seguimiento a las lecturas y a los temas de la materia. ¿Cómo ustedes dicen, y cómo lo voy a suponer o cómo lo voy a adivinar? No van a adivinar nada. Por eso es importante que ustedes tengan como soporte a la hora de estudiar, de preparar un parcial, de leer una actividad, de resolver una actividad, los propósitos, los objetivos y fundamentalmente los contenidos. ¿Dónde está todo eso en el programa? Es tan sencillo como eso. O sea, ustedes tienen derecho y obligación, y el docente tiene el derecho y la obligación de evaluarlos, y ustedes tienen el derecho y la obligación de ser evaluados en función de lo que dice el programa. Entonces, si les aparece una pregunta así, claramente se trata de un caso de aplicación práctica para que ustedes den cuenta a través de un texto de la lectura de un texto de divulgación o de alguna plataforma o de algún soporte que se les presente, que den cuenta de alguna de esas ideas. Les puse un ejemplo, digo, para que lo tengan claro. Si ustedes tienen alguna duda de todo lo que estoy diciendo, me la consultan. Por supuesto van a tener que mirar los videos, pero me la pueden consultar. Yo la publicación esta, las que lo voy a subir en el grupo de Facebook, o sino también vía personalizada, como acostumbran, por WhatsApp, por mail, no tengo ningún problema. Pero digo, estos son como tips, digo, no recetas, no estandarizaciones, pero sí tips u orientaciones para que ustedes puedan entender formas de predecir los criterios de evaluación y así organizarse también alrededor de esta pregunta de decir, bueno, ¿qué es importante saber o con qué me quedo, cómo o de qué manera puedo ser evaluado o evaluada? En caso de que ustedes tengan que, por ejemplo, interpretar una frase de un texto, esa frase también va a estar relacionada con los contenidos o con los objetivos de la materia, pero fundamentalmente con los contenidos, con algunos de los contenidos de la materia. Es decir, que cuando ustedes hagan el desarrollo escrito de esa interpretación, tienen que poner esa frase en contexto y pensar cómo se relaciona esa frase con alguno de los contenidos o temas que ustedes vieron en la materia. No que salgan a escribir lo que les surja en ese momento. A ver, ustedes tienen que dar cuenta del conocimiento de una determinada consigna y el docente tiene que darse cuenta necesariamente de que hubo un antes y un después a partir del acercamiento de la materia, a partir de la lectura del texto. Porque, a ver, sobre la ciencia, sobre la economía, podemos tener todos representaciones y dar nuestras opiniones, pero digo, a la hora de responder una consigna o a la hora de resolver una pregunta de un parcial, nosotros tenemos que desarrollar esa respuesta habiendo y dando cuenta que leímos y que aprendimos o que tuvimos una aproximación, por lo menos sabiendo de qué se trata los conceptos principales o los contenidos principales del programa. Esto a algunos les puede resultar obvio, pero a veces ocurre que no. Sobre todo cuando les digo, la naturaleza de la consigna está formulada de tal manera que a nosotros nos parece que podemos dar nuestra opinión, si se quiere, libremente, prescindiendo de los contenidos puntuales de las materias. Entonces, consejo práctico: cuando se ponen a leer un texto, sobre todo cuando la consigna responde a la resolución de un caso práctico, capcioso, que tienen que encontrar indirectamente esa respuesta, siéntense con el programa de la materia al lado. Y esto no va para el ciclo introductorio, va para toda la carrera. La presentación del programa, otro aspecto fundamental, es un derecho que ustedes tienen. El programa les tiene que ser presentado a ustedes y explicado en lo posible por el docente el primer día de clases, siempre, ¿sí?
Entonces, ese es el encuadre general. Lo mismo, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero si ustedes en algún momento quisiesen dar una materia libre, el único instrumento que van a tener para el estudio de esa materia libre es el programa. Es un documento que, como les dije, está estatuido, tiene carácter de ley hacia el interior de la universidad. Es un documento que es aprobado por los cuerpos colegiados de gobierno de la universidad. Es decir, ningún docente puede dar lo que está fuera del programa y ni ustedes pueden aprender lo que está fuera del programa. Si ustedes cuando se lo apropien, por supuesto no va a ser de un día para el otro, nada de lo que les estoy diciendo es de un día para el otro. Simplemente les estoy marcando ciertos rumbos en función de experiencias o subjetivas o conceptuales y teóricas acerca de, digamos, dónde perfilar las cuestiones más importantes del estudio y el aprendizaje dentro de la universidad. ¿Sí? Bueno, más o menos les di un paneo del apunte que les subí. Esto lo tienen, como les cuento, desarrollado por escrito en el apunte de clase 2, consideraciones acerca del aprendizaje acerca de la universidad. ¿Sí? Como el video es un soporte explicativo. Una última cuestión, un último ítem que les agregué, que también lo elaboré en función de las observaciones que estuve haciendo acerca de, vuelvo lo mismo, de los comentarios que me llegaron respecto de cómo se están relacionando con todo este universo de la virtualidad y todo este universo de los soportes digitales, del manejo de los programas y demás. Y también las observaciones que estuve haciendo respecto de cómo a mí me entregaron o cómo a mí me enviaban los documentos de Word o los archivos, ¿sí? Que no les observé nada directamente porque prefiero hacer una devolución general. Conmigo no hay problema, pero tengan en cuenta que primero, ustedes van a tener todos y todas una materia, por lo cual no se aflijan en este momento en el ciclo inicial o diplomatura de la carrera, que es informática. Enfermería va a tener informática específica y después cada uno de los diplomas va a tener su informática y todas estas cosas las van a desarrollar con mucha meticulosidad en informática. Pero a los efectos, digamos, y a los condicionantes que se nos presentaron en este cuatrimestre, hay algunas consideraciones que me voy a permitir aclarárselas y solicitarles que las apliquen, sobre todo cuando tengan que enviar tareas, actividades, colgar trabajos o resolver preguntas o resolver mismo los parciales y demás. Cuestiones que tienen que ver con la formalidad de la entrega de un documento y también cuestiones que tienen que ver con la organización del material de ustedes dentro de dentro de la virtualidad, dentro de lo que es un dispositivo móvil, una computadora o de cualquier medio del que ustedes disponen. En principio, entiendo muchos de ustedes y muchas no cuentan con una computadora, o sea, cuentan como único soporte con un celular. Hay cuestiones de mediación cognitivas que ya se habrán dado cuenta, porque esto nos pasa a todos, independientemente cuál sea el recorrido y cuál sea la vivencia y la trayectoria que podamos tener con los soportes de la virtualidad, que todavía por la cultura, que por más que seamos millennials, trillennials, cuatrillennials, lo que generación Z, ZXXX, cognitivamente la virtualidad muchas veces nos limita. Es decir, nuestra cultura de la lectoescritura y de la comprensión está, digamos, orientada porque nos lo enseñaron así, porque nos alfabetizamos así, a través del papel. Eso es fundamental. El soporte papel aún todavía, a lo mejor generaciones posteriores, no lo sé, pero nosotros, nosotras, cualquiera sea el rango etario de ustedes, no me interesa, pero
digamos, hay una familiaridad y una predisposición al aprendizaje y al conocimiento a través de la lectura del formato papel que desde la virtualidad se nos limita. Ese ya es un condicionante estructural, no lo vamos a poder modificar. Tratemos de ver ciertas maniobras, ciertos artilugios para tratar de matizarlo. Yo les colgué, generalmente no suelo colgar, y esto también lo aclaro, quiero hacer un paréntesis, que la información que se publica desde las agrupaciones estudiantiles no es información institucional. Por más que sea una réplica de la información institucional, ustedes siempre vayan a la fuente oficial de información, que están todos los sitios web colgados en el grupo de Facebook. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta de la información que yo les publiqué sobre becas, sobre ¿cómo se dice? La resolución, digamos, y los resultados sobre los beneficiarios de las becas UNQ es una información que replicaron muy bien y muy correctamente varias agrupaciones estudiantiles, pero remiten siempre a una fuente institucional que es el sitio web o de la universidad, o en este caso el programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar, que es uno de los departamentos orgánicos y oficiales de la universidad. Después, que los centros de estudiantes se apropien de esa información y elaboren, si se quiere, una comunicación más accesible, también pueden consultarla, no digo que... pero siempre traten de remitirse a la información de la fuente oficial. ¿Por qué les digo esto? Porque la iniciativa que me pareció, a mi criterio, grandiosa, por parte de una de las agrupaciones, de articular con estas librerías de los diferentes puntos geográficos, que se las publiqué en el Facebook, de Florencio Varela, Solano, Verazategui, Quilmes, para poder imprimir los apuntes y tenerlos en formato papel. Esa es una iniciativa de la agrupación, de las agrupaciones o del centro de estudiantes, no de la universidad, pero se las publiqué porque me pareció que es súper útil para ustedes. Si pueden aprovecharla, aprovechenla, y cualquier duda que tengan le envían un mail a esa agrupación estudiantil que lo gestionó, ¿sí? Bueno, esto como paréntesis, volviendo al tema de la virtualidad. Los que no tienen computadora, los que no disponen de computadora, y los que sí también disponen de computadora, yo les recomiendo de cualquier forma seguir la cursada siempre con un cuaderno, como el cuaderno que seguramente se deben haber comprado, carpeta, cuaderno, hojas, es decir, una sistematización, formato, papel, material, como la que llevarían a clases en caso de que tengan que tomar apuntes. Cuando se sienten, vi también muy bien las actividades que me enviaron respecto de la organización del tiempo de estudio, que a muchos me marcaron. Bueno, en tales horarios yo los uso para vincularme con las lecturas, como si fuese las actividades extraáulicas, y en tal otro horario los uso para directamente vincularme con la clase o con la actividad. Bueno, en ese momento ustedes siempre tengan su cuadernito, su papelito, su cuaderno, en lo posible algo bien sistematizado, digamos, un cuaderno, una carpeta, aparte de lo que pueden llegar a tener en la computadora, ¿sí? Aparte del Word, pero para la toma de apuntes, para la organización del conocimiento, y para todas aquellas cuestiones en las que ustedes ya hubiesen ido a la cursada con el cuaderno, digo, no abandonen el cuaderno, úsenlo, ténganlo como soporte que acompañe. Y ténganlo, por supuesto, dividido, tengan su cuaderno, su mitad de cuaderno para una materia, su mitad de cuaderno para la otra, es decir, no dejen el cuaderno. Otra cosa, en la computadora o en el celular también organicen cada una de las asignaturas, es decir, háganse una carpetita para cada una de las asignaturas, no tiren nada, no desechen, no es una cosa.
hago una actividad y la desecho. En lo posible, antes de subir la actividad al campus, ya sea a través de un archivo o a través del cuerpo de los diferentes campos, valga la redundancia, que el campus les ofrece, háganse un borrador en un procesador de texto, en lo posible. En un procesador de texto virtual, hablo de Word, o si no, háganse su borrador en el cuaderno y después lo transcriben directamente al campus. ¿Sí? Acostúmbrense a trabajar con un borrador incipiente. Y después, por supuesto, a la hora de oficializar ese conocimiento y de tener la respuesta, si se quiere, completa, enviable, entregable, hacer una relectura. ¿Cómo entrego los archivos de Word? ¿Qué no le puede faltar a un archivo de Word? O a un archivo que lo tienen que colgar o lo tienen que presentar ante el docente, o que tiene que ser un entregable, el nombre de ustedes, es decir, en el título del archivo tienen que estar o el nombre y el apellido de ustedes, en lo posible la materia y la comisión y el título de la actividad. Es decir, un archivo que se cuelga sí o sí tiene que estar titulado. Tiene que estar titulado en el Word, hablo, ¿sí? Esto no lo saben, yo les puedo hacer un tutorial, pero esto es simple. Una vez que terminaron de resolverlo, van a archivo guardar como, lo guardan en el formato de Word, ahí cambian el nombre y en ese nombre ponen TP5 punto o TP5 negro, lea eco 12. Porque a lo mejor, primero que eso les da una pauta institucional, y esto es, digamos, parte de estas convenciones de las que hablábamos al principio de cómo presentar, es parte de la comunicación del conocimiento en sí misma. Lo mismo cuando tengan que entregar el parcial. Si de repente tengan que enviar un texto de Word o tengan que enviar algún desarrollo o alguna producción en Word, lo guardan y ponen parcial, lea, parcial, CPT, parcial, apellido, número de comisión y materia. No dejen de hacerlo. A mí, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes me mandaron la actividad o el cuestionario, muchas veces no me lo titularon. Sí, obviamente, me llegó del mail, ¿no? Yo lo descargo y les agregué el apellido y lo guardo, pero es un trabajo que institucionalmente lo tienen que hacer ustedes. Es tan simple como eso. Se los digo para que para que lo tengan presente de aquí en más, sobre todo en las instancias de entrega oficiales de trabajos en las asignaturas. ¿Sí? Bueno, cerrando entonces, dejo abierto, por supuesto, como siempre, para todo tipo de dudas, inquietudes y comentarios que quieran hacer, cómo pautamos de aquí en adelante al corto plazo. Les voy a subir ahorita un PowerPoint que se los voy a explicar, modalidad tutorial, compartiendo pantalla seguramente a través del Zoom, acerca de este tercer ítem que yo les marcaba. Nosotros ya vimos el tema de la formulación de dudas, vimos el tema de la anticipación de los criterios de evaluación, vinculadas también a la discriminación de los temas principales de los accesorios. Nos faltaría ver algunas herramientas prepositivas acerca de la organización del conocimiento, la organización y la integración de todas estas ideas que de repente en un texto o en una primera aproximación ustedes les pueden resultar dispersas. Bueno, cómo integrarlas en un esquema que a nosotros nos permita hacerlas aprehensibles. Para ello, yo algo les había anticipado también, existen algunas herramientas que en principio
para los que nos dedicamos en educación, para los que nos dedicamos a la educación o a la pedagogía, o estamos acá hay colegas y colegas que son colegas, aparte de ser colegas docentes, hay más colegas también que están siguiendo licenciatura en educación, que ya van a tener posibilidad de adentrarse en esos debates, y gente que no les interesa, entonces no nos vamos a poner a profundizar, pero esta cuestión de las técnicas de estudios o metodologías del diseño de organizadores gráficos, de mapas conceptuales, de cuadros comparativos, de síntesis, de resúmenes y de tal cosa, que en realidad provienen de un enfoque, si se quiere, del aprendizaje, que hoy día, o que en realidad es de su gesta, estuvo bastante cuestionado, porque una de las tantas vetas que le podemos entrar a discutir a eso es esto que yo les decía al principio, que no son recetas estandarizadas. Es decir, si yo les enseño a ustedes a hacer un mapa conceptual, lo más probable es que les sirva a muy pocos, porque de lo que se trata no es de aprender a hacer un mapa conceptual con sus reglas meticulosas, aprender qué son los nodos, aprender qué son, sino aprender el sentido práctico de ciertas estrategias de organización del conocimiento que ustedes pueden optar a veces para poder hacer más efectivo el estudio y el aprendizaje. Entonces, con esa clave, con ese pretexto, yo les armé un PowerPoint que se los voy a mostrar. Y los invito a una pequeña propuesta de actividad luego de ese PowerPoint,